adoración al diablo, reuniones secretas en lugares escondidos donde se hacían fiestas depravadas, libidinosas, donde había sacrificios humanos y toma de sangre de bebés y de niños, relaciones carnales con demonios y hasta con el mismísimo diablo que se personificaba en forma de macho cabrío. ¿Cómo se llamaban estas reuniones? Aquelarres o sabbats. ¿Y quiénes estaban presentes? Las brujas. ¿Era real? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa en torno a las brujas y la brujería, aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. El hecho de reunirse en lugares escondidos para realizar fiestas depravadas, para dar rienda suelta a los impulsos libidinosos y cometer crímenes horrendos, fue una de las bases o fundamentos de las acusaciones que se hicieron contra las brujas durante los juicios de brujería en el siglo XV, siglo XVI y posteriores, durante la gran cacería de brujas, donde era la gran histeria por la cacería de brujas. Estos crímenes fueron consignados en las actas de los acusadores porque eran obtenidos mediante la confesión. Se detenía a la persona que era acusada de brujería y se la hacía confesar mediante un interrogatorio sobre los crímenes de los que les estaba acusando. Y realmente eso era lo que decían. Eso era lo que aparentemente estaban haciendo en estas reuniones y estos aquelarres que se realizaron. Las actas de acusaciones están llenas de detalles sobre estas fiestas depravadas y sobre la lujuria y los deseos incontrolados de las brujas. También forman parte de los libros que se publicaron durante la época que trataban sobre la brujería y cómo detectar a las brujas y cómo cazarlas y hacerlas pagar sus crímenes. Uno de los libros más famosos es el Malleus Maleficarum o el Martillo de Brujas, que todavía se puede encontrar porque fue muy popular, muy difundido y funcionó como base para que muchos acusadores pudieran realizar sus acusaciones y llevar a las brujas ante los tribunales civiles o la justicia. El libro lo que decía, el libro básicamente trata sobre qué son las brujas y cómo se forman y por qué es que son así. Y una de las razones más importantes que el libro sustenta es que las brujas son así porque las mujeres en general son animales imperfectos que se dejan llevar por sus instintos carnales y lo único que les interesa es eso. Además de que son criaturas crédulas y débiles que fácilmente son engañadas por el demonio y que fácilmente caen en la perpetración de estos crímenes tremendos. Para poder tener ese poder, para poder satisfacer esos deseos, para poder satisfacer esa lujuria que las domina. De hecho, el libro muy firmemente asegura que una mujer buena es una mujer que se caracteriza porque sus deseos están absolutamente controlados. Entonces tenemos estas acusaciones y tenemos las pruebas porque están las confesiones de las personas acusadas. Sin embargo, muchos historiadores, investigadores y muchas personas que se dedican al estudio de esta época han llegado a dudar de que los aquelarres o los sabbats, como se los llamaba, fueran reales. Parece que no existieron más que en la imaginación de los acusadores y de los acusados, porque no hay pruebas, no hay registros independientes de las acusaciones que den certeza de que estas reuniones se realizaban así y se hacían de esta manera. De hecho, las acusaciones están bajo tela de duda porque fueron obtenidas, normalmente las confesiones, fueron obtenidas mediante tortura. Y ya se sabe que en una tortura el torturado dice lo que sea que quiera el torturador que diga. Y si estas personas estaban machacando a las pobres mujeres estas para que dijeran que sí, que adoraban al diablo, ellas lo iban a decir, porque las estaban torturando y las torturas eran tremendas. Además, también existe otra razón. Muchas de estas personas que fueron acusadas eran personas que estaban acostumbradas a tratar con hierbas que tenían efectos alucinógenos o que provocaban delirios. Entonces, en la realidad, si estaban afectadas por estas drogas, ellas podían creer realmente que habían hecho todo eso.
En sus alucinaciones, en sus delirios, ellas se veían volando en escobas y yendo a aquelarres y haciendo todas esas cosas, aunque en la realidad no había sucedido. De hecho, hubo inquisidores que pusieron en duda estas acusaciones y hasta presentaron las pruebas de que estas personas lo único que estaban haciendo era alucinando, que estaban imaginándose eso. Otra razón para dudar de la autenticidad de estas acusaciones está en la propia palabra aquelarre. Los lingüistas o estudiosos han determinado que esta palabra no apareció en los registros hasta el siglo XV, o sea, hasta la época de las acusaciones y de la gran cacería de brujas. Aquelarre es una palabra que viene del euskera o vasco. Aque significa macho cabrío y larre significa prado, o sea, el prado del macho cabrío. Entonces es muy de pensar que fue una construcción realizada por los propios inquisidores, que eran hombres eruditos, para designar el tipo de reuniones en las que las brujas, se supone, solían participar. También hay dudas sobre la palabra sabbat, que era una palabra utilizada también para designar estas reuniones secretas. Sabbat viene de Shabbat, que es el día de descanso de los judíos. Y en una época marcada por el antisemitismo, en la que se acusaba a los judíos de todos los crímenes a los que se acusaban a los herejes, es de pensar que la asociación es cuestionable, es inclusive maliciosa. Entonces estamos utilizando una palabra asociada a una religión que es perseguida para designar una serie de crímenes tremendos que están siendo castigados. Sin embargo, la imagen quedó, y quedó tan fuertemente fija que hasta en el arte y en las historias aparecen brujas desnudas volando sobre escobas y aparecen estos aquelarres tremendos. Entonces, ¿por qué quedó? Bueno, existen varios factores que lo podrían explicar. Dos de los factores que podrían explicar este fenómeno son los ritos paganos de la fertilidad y la percepción que tenía la cultura judeocristiana de la sexualidad y particularmente de la sexualidad femenina. Los ritos paganos de la fertilidad existían en la Europa precristiana, porque muchos de los cultos que se tenían en esa época eran a dioses de la naturaleza o dioses de la fertilidad, a los que se hacían honores en fiestas, en rituales, y era muy común que hubiera inclusive prácticas sexuales que lo representaran, porque el sexo era tenido como una fuerza creativa de la naturaleza, una fuerza generadora de la naturaleza, y se le tenía como sagrado. En ese ambiente en el que la fertilidad era símbolo de vida, de procreación, de creación, entonces los sacerdotes y las sacerdotisas que hacían o que dirigían estos cultos muchas veces tenían relaciones sexuales entre ellos o con los feligreses. No se sabe si estas relaciones sexuales eran reales o eran simbólicas, porque ha habido todo un trabajo de reconstrucción de cómo eran estas festividades. Pero aun si fueran reales, pues eran dentro del marco de las creencias de una religión que estaba muy ligada a la naturaleza y muy ligada a los procesos del ciclo de la vida y de la muerte, que para ellos era tan importante. De hecho, en las tradiciones grecorromanas existe el dios Pan. Era un dios de la cacería y de los bosques, y este dios era representado como un macho cabrío, precisamente. Bueno, hay que diferenciar estos ritos y todo este culto de las acusaciones que había contra grupos minoritarios que eran temidos o eran perseguidos durante la época grecolatina. Por ejemplo, los judíos fueron perseguidos y fueron acusados de reunirse para beber sangre de niños y que comían niños. También a los propios cristianos, en la época de las persecuciones, se les acusó de lo mismo. Y solía acusarse de este tipo de cosas a cierta forma de magos o hechiceros que eran tenidos como magos negros o magos oscuros. Eso era independiente de los ritos de la fertilidad, porque los ritos de la fertilidad era algo público, era algo de las comunidades que se hacía públicamente. ¿Ok? En la misma época los hebreos no veían con buenos ojos estos ritos, ni veían con buenos ojos estas religiones. Ellos no creían en la existencia de dioses o de diosas. Para ellos solamente existía un dios. Y este dios era muy exigente con respecto a
al comportamiento y a las creencias. No había salvación posible, no había virtud posible, sino era a través del dogma y a través de la corrección que exigía este Dios. Entonces, para ellos, para los hebreos, este comportamiento de los dioses de la fertilidad y todo eso, eso era idolatría. Para ellos eso eran ídolos o dioses falsos. Y cualquier persona que se entregara a este tipo de ritos eran personas condenables. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de condenas contra este tipo de creencias o de rituales o de religiones. Y hay que tomar en consideración que los hebreos tenían una sociedad patriarcal en la que las mujeres, en la que las diosas eran imposibles. ¿Okay? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta porque la iglesia cristiana heredó esta percepción de los hebreos. Para la iglesia cristiana, el sexo tiene una función meramente reproductiva, solo eso. No tiene nada de sagrado. Lo único sagrado es el respeto al dogma y seguir la creencia en Cristo. Él es la única vía para la salvación y para la vida eterna. Entonces, al tener el sexo un papel tan restringido, ellos tampoco podían ver con buenos ojos ninguno de estos ritos que ellos consideraban idolatría también. Además, hay que recordar que las mujeres en la tradición judio-cristiana, tanto entre los hebreos como en el cristianismo, las mujeres tenían que tener un papel sumiso y obediente y prácticamente invisible. No se tenía como buena mujer aquella que hablara con voz propia o que tuviera opiniones propias, y mucho menos que tuviera decisión sobre su sexualidad. Si ella iba a decidir o no con quién acostarse, eso era imposible. La mujer buena, dentro de la tradición cristiana, era una mujer que se debía a sus hijos, a su hogar y a su marido, y era obediente y estaba callada. Pues bien, en la Edad Media, los ritos de la fertilidad y los ritos paganos, o ciertas fiestas, continuaron. Pero continuaron en el secretismo, porque ya para entonces la cristiandad se había extendido por toda Europa y la iglesia cristiana tenía un poder espiritual y temporal muy grande. Entonces estas personas que querían seguir con las antiguas creencias y las antiguas fiestas tenían que reunirse en lugares escondidos, hacerlo en secreto, lo que más bien causó que fueran acusados otra vez de aquellos crímenes de los que acusaban a los grupos perseguidos. Se decía que estas personas se reunían en esos lugares para perpetrar sacrificios y para hacer cosas terribles. Estos fueron llamados herejes y fueron perseguidos duramente por la iglesia cristiana y particularmente hacia el final de la Edad Media todavía más por la Inquisición. Al mismo tiempo tenemos que durante la Edad Media aparecieron las brujas. Estas personas, estas mujeres que vivían solas en lugares apartados, que se dedicaban a trabajar con hierbas, que atendían a personas porque ellas sabían mucho sobre el trabajo de hierbas y podían curarlas. Y también eran parteras, solían ser parteras. También estaban, eran dueñas de sus vidas. Eran mujeres independientes, pero también eran mujeres vulnerables hasta cierto punto, porque no tenían ninguna protección de ningún poderoso. Al mismo tiempo, ellas pensaban que realizando ciertos ritos mágicos, que ellas creían que eran mágicos, podían causar bien o ayudar a los demás. Esto hizo que las personas las buscaran, pero al mismo tiempo las temieran y les tuvieran desconfianza. Cuando las cosas se pusieron muy negras contra los herejes y en las persecuciones de la Inquisición, las brujas fueron de los grupos que primero fueron acusadas, fueron vistas como herejes, vistas como paganas también. Y todo se juntó, porque eran mujeres independientes, eran mujeres dueñas de su sexualidad en realidad, y al mismo tiempo hacían prácticas mágicas que eran mal vistas y estaban en la naturaleza y estaban en lo apartado. Entonces la acusación de que también ellas se reunían en lugares secretos y adoraban al diablo y hacían todas estas cosas, vino por su propio peso. Quedó una mujer malvada, libidinosa, descontrolada. Todo quedó perfecto para la imagen. ¿Era cierto? Bueno,
no lo podemos saber. A lo mejor algunas de estas mujeres eran realmente lujuriosas o libidinosas, aunque yo sospecho que la mayoría eran personas tranquilas que vivían sus vidas aparte, que sabían mucho sobre muchas cosas y que no eran vistas como buenas mujeres porque no se comportaban como debían comportarse las buenas mujeres, como sumisas, obedientes y siempre atentas a los hijos y al marido, sino que estas mujeres sabían muchas otras cosas más, inclusive sabían mucho más que muchos hombres. Entonces, no es de extrañar que hayan caído bajo esta imagen tan terrible que quedó impresa, que quedó fija para la posteridad. Esta imagen ha quedado desde ese entonces hasta ahora. Tenemos que las villanas de hoy en día, aunque no sean brujas, estrictamente hablando, son siempre representadas como mujeres libidinosas, como mujeres desatadas sexualmente. Y podemos ver aquí también una especie de contradicción, porque si bien es cierto que no podemos asegurar de que las brujas antiguas o las brujas modernas sean libidinosas o no lo sean, el punto central aquí es que se ve al sexo como algo malo, como algo terrible, como algo pecaminoso. Y eso es una visión muy estricta de una cultura judio-cristiana que heredamos de toda esta historia. De hecho, si nos ponemos a pensar en los juicios de brujería, cuando se hacían los interrogatorios terribles a las brujas, que se las torturaba, se las golpeaba, también se las violaba, también se las desnudaba y se las sometía a toda suerte de humillaciones, humillaciones sexuales. O sea, podemos pensar que los acusadores estaban acusándolas de ser libidinosas y de ser pecaminosas, pero ellos mismos cometiendo el mismo pecado del que las estaban castigando. Es una contradicción, es una hipocresía que todavía pervive en muchos acusadores de este tipo de conductas que están simplemente nacidas del prejuicio, de ideas que nos heredan y que no cuestionamos. Entonces, ¿podemos pensar que eso está sucediendo también hoy en día? Y sí, pues claro, cada vez que se condena a alguien antes de haber siquiera escuchado lo que tiene que decir, cada vez que se le hostiga a alguien por un crimen supuesto del que no hay ninguna prueba, estamos haciendo lo mismo. Y en relación con la conducta sexual y con la sexualidad, todavía estamos arrastrando estos demonios. Estos son los verdaderos demonios que arrastramos. El prejuicio, la intolerancia y una visión estrecha de lo que el sexo significa en nuestras vidas y de lo que realmente deberíamos aprovechar de las enseñanzas de los antiguos. Las religiones paganas no eran malas por ser paganas, eran otras religiones, tenían una visión de la vida que vale la pena explorar y que también vale la pena para refrescar nuestras propias ideas acerca del sexo, de la sexualidad y particularmente acerca de la sexualidad femenina y de lo que una mujer buena y una mujer mala es o puede ser, que al final de cuentas depende de la persona y no de su sexo, de su género o de sus inclinaciones particulares. Bien, muchas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer estar con ustedes. Si les gustó, no olviden darle un like y de compartirlo en sus redes sociales. También, si lo desean, pueden dejarme sus comentarios en la casilla de comentarios y no olviden suscribirse para estar enterados de los siguientes programas. Nos vemos.